aunque Mort no se enteró de eso. Estaba tan concentrado en lo que se disponía a hacer que creyó que yo era una mosca que se posaba en su cuello. Eddie empezó a comprender. Si no empujó a Jake hacia el coche, eso quiere decir que Jake no murió. Y si no murió, no llegó a este mundo. Y si no llegó a este mundo, tú no lo encontraste en la estación de paso. ¿No es así? Así es. Incluso me pasó por la cabeza la idea de que si Jack Mort pretendía matar al chico, yo debería echarme a un lado y dejar que lo hiciera, precisamente para no crear esta paradoja que me está desgarrando. Pero no pude. Yo... No podías matar al chico dos veces, ¿verdad? Apuntó Eddie con voz suave. Siempre estoy a punto de llegar a la conclusión de que eres tan mecánico como el oso. Me sorprendes con algo que parece verdaderamente humano. Maldita sea. Basta ya, Eddie, le regañó Susana. Eddie echó un vistazo al rostro ligeramente inclinado del pistolero e hizo una mueca. Lo siento, Rolando. Mi madre siempre decía que no sabía contener la lengua. No importa, en otro tiempo tuve un amigo que también era así. ¿Cadper? Rolando asintió. Después contempló los dos únicos dedos de su mano derecha durante un largo instante y finalmente cerró el doloroso puño, suspiró y miró de nuevo a sus compañeros. En algún lugar en las profundidades del bosque una alondra cantó dulcemente. Os diré lo que creo. Aunque no hubiera entrado en Jack Mort cuando lo hice, él no habría empujado a Jake ese día. Ese día no. ¿Por qué no? Ted. Sencillamente, por primera vez desde que murió el último de los amigos que emprendieron esta búsqueda conmigo, vuelvo a encontrarme en el centro del Ted. ¿Un cuarteto? Preguntó Eddie dubitativo. El pistolero negó con la cabeza. La palabra que tú interpretas como destino. Eddie, aunque su verdadero significado es mucho más complejo y difícil de definir, como suele suceder siempre con las palabras de la alta lengua. Y Ted, que significa y se refiere a un grupo de gente con los mismos intereses y objetivos. Nosotros tres somos un Ted. Por ejemplo, Ted es el lugar donde muchas vidas son unidas por el destino. Como en el puente de San Luis Rey, musitó Susana. ¿Qué es eso? Quiso saber Rolando. Un relato acerca de varias personas que mueren juntas cuando se hunde el puente que están cruzando. Es muy conocido en nuestro mundo. Rolando hizo un gesto con la cabeza para indicar que comprendía. En este caso, Ted nos unió a Jake, Walter, Jack Mort y a mí. No era ninguna trampa, que es lo que sospeché en un primer momento cuando supe a quién había elegido Jack Mort como próxima víctima, porque el Ted no puede ser manipulado ni modificado según la voluntad de nadie, pero el Ted puede verse, conocerse y comprenderse. Walter lo vio y Walter lo sabía. El pistolero se descargó un puñetazo en el muslo y exclamó con amargura. ¿Cómo debía de reírse por dentro cuando por fin le di alcance? Hablemos de lo que hubiese sucedido si tú no le hubieras estropeado los planes a Jack Mort el día en que iba siguiendo a Jake, dijo Eddie. Has venido a decir que si tú no hubieras detenido a Mort, algo o alguien lo habría hecho, ¿no es eso? Sí, porque no era el día adecuado para que Jake muriera. Estaba cerca del día adecuado, pero no lo era. También lo noté. Quizá Mort, justo antes de empujarlo, se habría dado cuenta de que alguien le estaba mirando, o quizás habría intervenido un perfecto desconocido o un policía, dijo Susana. Quizás hubiera visto a un policía en el lugar y en el momento indicados.
Sí, el motivo exacto. El agente de Catet carece de importancia. Sé por propia experiencia que Mort era astuto como un zorro viejo. Si hubiera advertido el menor detalle fuera de lugar, lo habría dejado para otro día. Y también sé otra cosa. Cuando salía de caza iba disfrazado. El día en que lanzó un ladrillo a la cabeza de Odetta Holmes, llevaba una gorra de punto y un suéter viejo que le venía varias tallas grande. Quería parecer un bebedor de vino, porque arrojó el ladrillo desde un edificio en el que tienen su guarida varios borrachos. ¿Os dais cuenta? Asistieron los dos. Años después, el día en que te empujó hacia las ruedas del tren, Susana iba vestido como un obrero de la construcción. Llevaba un gran casco amarillo, al que en su mente llamaba un casco de seguridad, y un bigote postizo, el día en que hubiera empujado a Jake hacia los coches, provocándole la muerte, hubiese ido disfrazado de sacerdote. Dios mío, dijo Susana con un susurro de voz. El hombre que le empujó en Nueva York era Jan Mort, y el hombre que vio en la estación de paso era Walter, ese tipo que andabas persiguiendo. Sí. Y el chico creyó que se trataba de la misma persona porque los dos vestían una especie de túnica negra parecida. Rolando asintió. Incluso existía cierto parecido físico entre Walter y Jack Mort. No como si fuesen hermanos, no quiero decir eso, pero los dos eran altos, de cabello oscuro y tez muy pálida. Y considerado que la única vez que vio a Jack Mort, Jake estaba muriéndose, y que la única vez que vio a Walter estaba en un lugar desconocido y casi muerto de miedo. Me parece que su error es comprensible y disculpable. Si en esta historia hay un asno, ese soy yo, por no haber comprendido mucho antes la verdad. ¿Crees que Mort se hubiera dado cuenta de que lo estaban manipulando? Recordando sus propias experiencias y los enloquecidos pensamientos de cuando Rolando le había invadido la mente, Eddie no veía la manera de que Mort hubiera podido no darse cuenta, pero Rolando meneaba la cabeza. Walter habría sido sumamente sutil. Mort habría creído que la idea de disfrazarse de sacerdote se le había ocurrido a él mismo. Por lo menos eso imagino. No habría reconocido la voz de un intruso, de Walter, susurrando en las profundidades de su mente, diciéndole lo que debía hacer. Jack Mort se maravilló de Eddie, y todo el tiempo que era Jack Mort. Sí, con ayuda de Walter. Y así acabé salvándole la vida a Jake después de todo. Cuando hice saltar a Mort del andén del metro justo delante de un tren, lo cambié todo. Susana preguntó. Si este Walter podría entrar en nuestro mundo siempre que quería, quizá por su puerta particular, ¿no hubiese podido utilizar a algún otro para que empujara al chico? Si podía sugerir a Mort que se disfrazara de sacerdote, hubiera podido hacer lo mismo con cualquiera. ¿Qué, Eddie? ¿Por qué sacudes la cabeza? Porque no creo que Walter quisiera eso. Lo que Walter quería es lo que está pasando ahora, que Rolando fuera perdiendo el juicio poco a poco, ¿no es cierto? El pistolero asintió. Walter no habría podido hacerlo así ni aunque hubiese querido, añadió Eddie, porque estaba muerto desde mucho antes de que Rolando encontrara las puertas de la playa. Cuando Rolando cruzó la última y se metió en la cabeza de Jack Mort, ahí se acabaron los tejemanejes del viejo Walt. Susana pensó en ello y al final asintió. Ya entiendo, me parece. Este asunto de viajar por el tiempo resulta bastante confuso, ¿no? Rolando empezó a recoger sus cosas y a ceñirlas en su lugar. Hora de ponerse en marcha. Eddie se levantó y se echó su carga al hombro. Al menos puedes consolarte con una cosa, señaló. O tú
o ese asunto del catet pudisteis salvar al chico, después de todo. Rolando estaba anudándose las cuerdas del arnés sobre el pecho. Al oír este comentario, alzó la vista y la llameante claridad de sus ojos hizo recular a Eddie. ¿Lo salvé?, preguntó ásperamente. ¿De veras lo salvé? Estoy volviéndome loco por momentos, tratando de vivir con dos versiones de la misma realidad. Al principio esperaba que una u otra comenzara a desvanecerse, pero no era así. De hecho, sucede todo lo contrario. Estas dos realidades gritan cada vez más fuerte en mi cabeza, chillándose la una a la otra como facciones opuestas que, a no tardar, tendrán que ir a la guerra. Así que dime una cosa, Eddie. ¿Cómo crees que se siente Jake? ¿Qué crees que se experimenta al saber que en un mundo estás muerto y en otro vivo? La alondra volvió a cantar, pero ninguno de ellos se dio cuenta. Eddie miró los ojos azul descolorido que ardían en la pálida faz de Rolando y no supo qué contestar. 24. Aquella noche acamparon a unos 25 kilómetros al este del Oso Muerto. Durmieron con el sueño de los completamente agotados. Incluso Rolando durmió durante toda la noche, aunque sus sueños fueron visiones de pesadilla, y a la mañana siguiente se levantaron al amanecer. Eddie encendió una pequeña hoguera sin decir nada y miró a Susana de soslayo cuando sonó un tiro de pistola en las cercanías. «El desayuno», señaló ella. Rolando regresó al cabo de 3 minutos con una piel colgada del hombro. En la piel había el cadáver de un conejo recién destripado. Susana lo cocinó, comieron y reanudaron la marcha. Eddie seguía tratando de imaginar lo que sería tener el recuerdo de la propia muerte. Pero ahí se quedaba corto. 25. Poco después del mediodía llegaron a una zona donde casi todos los árboles habían sido arrancados y los arbustos aplastados. Era como si por allí hubiera pasado un ciclón muchos años antes, creando una amplia y desolada avenida de destrucción. «Estamos cerca del sitio que buscamos», declaró Rolando. Lo derribó todo a su alrededor para despejar el campo visual. Nuestro amigo el oso no quería sorpresas. Era grande, pero nada complaciente. «¿Nos habrá dejado alguna sorpresa?», preguntó Eddie. «Cabe dentro de lo posible». Rolando sonrió un poco y tocó a Eddie en el hombro. «Pero hay una cosa. Serán sorpresas viejas». Su avance por aquella zona de destrucción fue lento. La mayoría de los árboles caídos eran muy viejos. Muchos habían casi regresado a la tierra de la que habían brotado, pero todavía se amontonaban lo suficiente para crear una formidable pista de obstáculos. Ya habría sido bastante duro si los tres estuvieran en buenas condiciones, pero con Susana sujeta por su arnés a la espalda del pistolero, la marcha se convertía en un ejercicio de resistencia. Los árboles derribados y los amasijos de matorral servían para enmascarar la pista del oso, y eso también contribuía a retrasarlos. Hasta el mediodía habían ido siguiendo el rastro de zarpazos claramente visible en los troncos. Aquí, por el contrario, junto a su punto de partida, la cólera del oso no había sido tan intensa, y esas oportunas huellas de su paso se desvanecían. Rolando avanzaba lentamente, buscando excrementos entre la maleza y mechones de pelo en los troncos de los árboles a los que el oso había trepado. Necesitaron toda la tarde para cruzar 5 kilómetros de aquella selva destrozada. Eddie
Acababa de decidir que iban a perder la luz y que tendrían que acampar en aquel siniestro lugar cuando llegaron a una delgada franja de alisos. Al otro lado oyó el ruidoso balbuceo de un arroyo sobre un lecho de piedras. A sus espaldas el sol poniente irradiaba haces de ominosa luz roja sobre el revuelto terreno que acababan de cruzar, convirtiendo los árboles caídos en una red de trazos negros entrecruzados como ideogramas chinos. Rolando dio el alto y depositó a Susana en el suelo. Luego estiró la espalda, torciéndola hacia ambos lados con las manos sobre las caderas. ¿Nos quedamos aquí?, inquirió Eddie. Rolando meneó la cabeza. Susana, dale la pistola a Eddie. Ella obedeció, contemplando al pistolero con expresión inquisitiva. Vamos, Eddie. El sitio que nos interesa está al otro lado de estos árboles. Le echaremos un vistazo y puede que trabajemos un poco además. ¿Qué te hace suponer? Aguza el oído. Eddie escuchó y se dio cuenta de que oía ruido de maquinaria. También se dio cuenta de que llevaba un rato oyéndolo. No quiero dejar solo a Susana. No iremos lejos, y tiene una voz fuerte y clara. Además, si hay algún peligro, lo tenemos delante. Estaremos entre el peligro y ella. Eddie bajó los ojos hacia Susana. Adelante, pero procurad no tardar. Susana se volvió con ojos pensativos hacia el camino por el que habían llegado. No sé si aquí hay gigantes o no, pero parece que los hay. Volveremos antes de que oscurezca, le prometió Rolando, echándose a andar hacia la cortina de alisos. Al cabo de un instante, Eddie lo siguió. 26. Apenas habían recorrido 15 metros entre los árboles cuando Eddie se dio cuenta de que estaban siguiendo un sendero, probablemente abierto por el propio oso a lo largo de los años. Los alisos se curvaban sobre ellos formando un túnel. Desde allí los sonidos se oían con mayor claridad y Eddie empezó a distinguirlos. Uno era un ruido grave y profundo, una especie de zumbido. Lo notaba en los pies, una leve vibración como si hubiera una gran máquina funcionando bajo tierra. Por encima, más cercanos y más urgentes, habían sonidos que se entrecruzaban como brillantes arañazos, chillidos, chirridos, gorjeos. Rolando acercó la boca al oído de Eddie y le dijo: «Creo que no hay mucho peligro si nos movemos en silencio». Avanzaron otros 5 metros y Rolando volvió a detenerse. Desenfundó la pistola y utilizó el cañón para apartar una rama cargada de hojas teñidas por el crepúsculo. Eddie atisbó a través de la pequeña abertura y vio el claro donde el oso había vivido durante tanto tiempo, la base de operaciones desde la que había emprendido sus numerosas expediciones de saqueo y terror. No había maleza allí. Hacía mucho que el terreno, en forma de punta de flecha, había quedado completamente pelado. De la base de una pared de roca, a unos 15 metros de altura, brotaba un arroyo que cruzaba el claro. En el mismo lado del arroyo en que se encontraban ellos, situada contra la pared, había una caja metálica de unos 3 metros de altura. Su techo era curvo y a Eddie le recordó una boca de metro. La parte delantera estaba pintada a franjas diagonales en martillo y negro. La tierra del claro no era negra, como el mantillo del bosque, sino de un extraño color gris polvoriento. Estaba sembrada de huesos, y a los pocos instantes advirtió que lo que había tomado por tierra gris también eran huesos, unos huesos tan antiguos que se deshacían en polvo. Había cosas que se movían en el polvo, las cosas que emitían los ruidos chirriantes y gorgojeantes. 4, no, 5 en total.
pequeños artefactos metálicos, el mayor del tamaño de un cachorro de collie. Eddie observó que eran robots, o algo semejante a robots. Solo en una cosa se parecían entre sí y al oso al que indudablemente servían. Encima de cada cabeza, una minúscula antena de radar. Más gorra de pensar, se dijo Eddie. Dios mío, ¿qué clase de mundo es este? El mayor de aquellos artefactos se parecía un poco al tractor Tonka que Eddie había recibido como regalo en su 6º o 7º cumpleaños. Al moverse, sus orugas levantaban pequeñas nubes grises de polvo de huesos. Otro era como una rata de acero inoxidable. Un tercero parecía una serpiente hecha de segmentos de acero articulados y se desplazaba retorciéndose y ondulando. Estaban dispuestos en círculo al otro lado del arroyo, dando vueltas y más vueltas por un profundo surco que habían abierto en el terreno. Al mirarlos, Eddie recordó las tiras cómicas que había visto en las pilas de ejemplares atrasados del Saturday Evening Post, que por alguna razón su madre conservaba en la salita del departamento. En los dibujos de las tiras cómicas, hombres preocupados que fumaban sin cesar dejaban surcos en la alfombra mientras paseaban de un lado a otro esperando a que sus esposas dieran a luz. Conforme sus ojos fueron acostumbrándose a la sencilla geometría del claro, Eddie vio que aquellos extraños aparatos eran mucho más de 5. Había al menos otros 12 que pudiera ver, y seguramente algunos más escondidos tras los óseos restos de las viejas presas del oso. La diferencia estaba en que los otros no se movían. Los miembros del mecánico cortejo del oso habían ido muriendo uno tras otro a lo largo de los años, hasta que ya solo quedaba aquel grupito de 5, y con sus chirridos y gorjeos oxidados no daban la impresión de estar muy sanos. La serpiente, sobre todo, tenía un aspecto vacilante y neumático mientras giraba y giraba en círculos tras la rata mecánica. De vez en cuando, el artefacto que seguía a la serpiente, un bloque de acero que caminaba sobre rechonchas patas metálicas, la alcanzaba y le daba un golpecito, como pidiéndole que hiciera el puto favor de darse prisa. Eddie trató de imaginar cuál habría sido su función. No de protección, desde luego. El oso estaba diseñado para protegerse a sí mismo, y Eddie sospechaba que si el viejo Shardik se hubiera cruzado con los tres cuando aún estaba en plena forma, los habría masticado y escupido sus huesos en un abrir y cerrar de ojos. Tal vez aquellos robots eran su equipo de mantenimiento, o exploradores, o mensajeros. Supuso que serían peligrosos, pero solo en defensa propia, o de su dueño. No parecían agresivos. De hecho, tenían algo de patético. Casi todos sus compañeros habían fallecido. Su dueño ya no existía, y Eddie pensó que en algún sentido serían conscientes de ello. No era amenaza lo que proyectaban, sino una extraña tristeza inhumana. Viejos y casi inservibles, caminaban, rodaban y culebreaban con ansiedad siguiendo el surco de preocupación que habían trazado en aquel claro olvidado de Dios, y a Eddie casi le pareció que podía captar el confuso curso de sus pensamientos. ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¿Y ahora qué? ¿Cuál es nuestro propósito ahora que él ha muerto? ¿Quién va a cuidar de nosotros ahora que él no está? ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! ¡Ay, dolor! Eddie notó un tirón en la parte posterior de la pierna y estuvo a punto de gritar de susto y de sorpresa. Giró en redondo, al tiempo que amartillaba la pistola de Rolando, y vio a Susana, que lo miraba desde abajo con los ojos muy abiertos. Eddie soltó un largo suspiro y devolvió cuidadosamente el percutor a su posición de reposo. Se arrodilló, posó las manos de los hombros
de Susana, le dio un beso en la mejilla y a continuación le susurró al oído: «He estado en un tris de meterte una bala en tu tonta cabeza. ¿Qué haces aquí?» «Quería ver», respondió ella, también en susurros, sin mostrarse avergonzada en lo más mínimo. Sus ojos se desviaron hacia Rolando, que se había agachado junto a ella. Además, me ponía nerviosa estar allí sola. Había recibido un buen número de rasguños al arrastrarse tras ellos por entre la maleza, pero Rolando tuvo que reconocer que, cuando se lo proponía, podía ser tan sigilosa como una sombra. Él no había oído nada. Sacó un trapo del bolsillo de atrás, el último resto de su camisa negra, y enjugó los hilillos de sangre que le corrían por los brazos. Examinó su trabajo unos instantes y limpió un cortecito que Susana se había hecho en la frente. «Pues echa una mirada», dijo al fin. Su voz apenas fue más que un movimiento de labios. «Supongo que te lo has ganado». Utilizó una mano para abrir entre los arbustos una línea de mira a la altura de Susana y esperó mientras ella contemplaba el claro fascinada. Finalmente retiró la cabeza y Rolando dejó que los arbustos se cerraran de nuevo. «Me dan pena», susurró ella. «¿No es ridículo?» «De ninguna manera», contestó Rolando. «Yo creo que a su modo son criaturas de una gran tristeza. Eddie acabará con su desdicha». Eddie empezó a sacudir la cabeza inmediatamente. «Sí, lo harás, a menos que prefieras quedarte aquí en cuclillas toda la noche. Apunta los sombreros, esas cositas que giran». «¿Y si fallo?», susurró Eddie enfurecido. Rolando se encogió de hombros. Eddie se incorporó y de mala gana volvió a martillar el revólver del pistolero. Examinó por entre los arbustos aquellos servomecanismos que no cesaban de dar vueltas y más vueltas en su inútil órbita solitaria. «Será como matar cachorros», pensó desalentado. Entonces vio que uno de ellos era la cosa que parecía una caja ambulante. Proyectaba desde su centro una pinza de aspecto amenazador y la cerraba por unos instantes sobre la serpiente. La serpiente emitió un ruido chirriante y dio un salto hacia adelante. La caja ambulante ocultó la pinza. «Bueno, puede que no sea exactamente como matar cachorros», decidió Eddie. Miró de nuevo a Rolando. Rolando, con los brazos cruzados sobre el pecho, le devolvió una mirada inexpresiva. «Eliges unos momentos muy extraños para dar clase, compañero». Eddie pensó en Susana, que había herido al oso en el trasero y luego había hecho añicos su dispositivo sensor cuando la bestia se abalanzaba sobre Rolando y ella, y se sintió un poco avergonzado. Y lo que era más, una parte de él deseaba hacerlo del mismo modo en que una parte de él había querido enfrentarse con Balazar y su equipo de matones en la torre inclinada. Probablemente era un impulso enfermizo, pero eso no menguaba su atracción básica. «Vamos a ver quién sale vivo. Vamos a verlo». Sí, desde luego era bastante enfermizo. Imagínate que solo es una caseta de tiro al blanco y que quieres ganar un conejito de peluche para tu chica, pensó, o un oso de peluche. Enfocó el punto de mira sobre la caja ambulante y entonces Rolando le tocó en el hombro, haciéndole volver la cabeza en un gesto de impaciencia. «Di la lección, Eddie, y sé certero». Eddie siseó furioso entre los dientes, irritado por la interrupción, pero los ojos de Rolando no pestañearon, así que inspiró profundamente e intentó borrarlo todo de su mente, los chillidos y berridos de una maquinaria que llevaba demasiado tiempo funcionando, los dolores y las molestias del cuerpo, el saber que Susana estaba a su lado, apoyada sobre los
pulpejos de las manos, observando, el saber además que ella era la que estaba más cerca del suelo y que, si no acertaba a todos los artefactos y alguno decidía tomar represalias, ella sería el blanco más propicio. No disparo con la mano. El que dispara con la mano ha olvidado el rostro de su padre. Eso era un chiste, pensó. Si se cruzaba con su padre por la calle, no lo reconocería. Pero notó que las palabras hacían su efecto, despejándole la mente y serenando sus nervios. No sabía si él era de la materia de que estaban hechos los pistoleros. La idea se le antojaba fabulosamente improbable, aunque sabía que había cumplido muy bien su parte durante el tiroteo en el club de Balazar. Pero sabía que a una parte de él le gustaba la frialdad y que le invadía cuando pronunciaba las palabras del arcaico catecismo que el pistolero les había enseñado, la frialdad y aquella manera en la que las cosas parecían presentarse con implacable claridad. Había otra parte de él que comprendía que aquello era otra droga letal, no muy distinta de la heroína que había matado a Henry y había estado a punto de matarlo a él. Pero eso no afectaba el fino y ajustado placer del momento, que tamborileaba en él como cables tensos vibrando bajo el vendaval. No apunto con la mano. El que apunta con la mano ha olvidado el rostro de su padre. Apunto con el ojo. No mato con la pistola. El que mata con la pistola ha olvidado el rostro de su padre. A continuación, sin saber que iba a hacerlo, salió de entre los árboles y se dirigió a los robots que seguían dando vueltas al otro lado del claro. Mato con el corazón. Interrumpieron su interminable girar. Uno de ellos emitió un zumbido agudo que parecía una señal de alarma o una advertencia. Las antenas de radar, del tamaño de media barra de chocolate Hershey cada una, se volvieron hacia el origen de la voz. Eddie empezó a disparar. Los sensores estallaron uno tras otro como pichones de arcilla. La compasión se había borrado del corazón de Eddie. Solo quedaba aquella frialdad y el saber que no se detendría, que no podría detenerse hasta que hubiese terminado el trabajo. El trueno llenó el claro iluminado por los últimos resplandores del día y rebotó en la astillada pared de roca del extremo más ancho. La serpiente de acero hizo 2 volteretas y cayó convulsionada en el polvo. El mayor de los artefactos, el que había recordado a Eddie el tractor Tonka de su niñez, intentó escapar. Eddie destrozó su antena de radar cuando emprendía una espasmódica fuga del surco. La cosa cayó sobre su cuadrangular hocico y de las cuencas de acero donde se alojaban sus ojos de vidrio empezaron a brotar delgadas llamas azules. El único sensor al que no acertó fue el de la rata de acero inoxidable. Su disparo rebotó en el lomo de metal y salió desviado con un agudo zumbido de mosquito. La rata abandonó el surco, describió un semicírculo hacia la cosa en forma de caja que seguía la serpiente y cargó a través del claro con asombrosa velocidad. Al correr producía un airado sonido claqueteante, y conforme acortaba la distancia, Eddie advirtió que tenía la boca provista de largas y agudas puntas. No eran como dientes, eran más bien como agujas de máquina de coser, subiendo y bajando con increíble rapidez. No, caviló, en realidad aquellas cosas no se parecían mucho a cachorros. «Dispara tú, Rolando», gritó desesperadamente, pero cuando osó echar una fugaz mirada de reojo, vio que Rolando seguía de pie en los brazos cruzados, exhibiendo la misma expresión distante y serena. Hubiera podido estar pensando en problemas de ajedrez, antiguas cartas amorosas.
La antena de la rata se desvió de pronto. El artefacto cambió ligeramente de rumbo y avanzó directo hacia Susana Dean. Solo me queda una bala, pensó Eddie. Si fallo, le arrancará la cabeza. En vez de disparar, se acercó a la rata y le dio una patada tan fuerte como pudo. Se había cambiado los zapatos por un par de mocasines de piel de venado y sintió la sacudida del golpe hasta la rodilla. La rata soltó un oxidado chirrido rasposo, dio unos cuantos tumbos por tierra y quedó panza arriba. Eddie vio una docena aproximada de rechonchas patas mecánicas agitándose arriba y abajo. Cada una de ellas terminaba en una afilada zarpa de acero. Estas zarpas giraban sobre soportes de cardan no más grandes que una goma de borrar. De la zona central del robot surgió una varilla de acero que enderezó de nuevo el artefacto. Eddie alzó el revólver de Rolando, reprimiendo el impulso momentáneo de apoyarlo sobre la mano libre. Tal vez fuera así como enseñaban a disparar a los policías de su mundo, pero aquí no se hacía de esta manera. Cuando olvidéis que existe la pistola, cuando tengáis la sensación de estar disparando con el dedo, les había dicho Rolando, entonces sabréis que os estáis acercando. Eddie apretó el gatillo. La diminuta antena de radar, que había empezado a girar de nuevo en su intento de localizar a los enemigos, desapareció en un destello azul. La rata emitió un rugido ahogado y cayó muerta. Eddie se volvió con el corazón palpitándole violentamente en el pecho. No recordaba haber estado tan furioso desde que comprendió que Rolando pretendía retenerlos en aquel mundo hasta conquistar o perder definitivamente su maldita torre. Dicho de otro modo, hasta que todos fueran pasto de los gusanos. Apuntó la pistola descargada hacia el corazón de Rolando y habló con una voz pastosa que apenas reconoció como propia. Si me quedara algún cartucho en el tambor, podrías dejar de preocuparte por tu maldita torre en este mismo momento. Basta, Eddie, gritó Susana secamente. Eddie la miró. Iba a por ti, Susana, y quería convertirte en picadillo. Pero no me ha alcanzado. Tú la has parado, Eddie. Tú la has parado.